Hola otra vez, hermanos, en este medio de comunicación con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de saludarles y de recordarnos unos a otros, seguir en oración por la situación que vivimos, y por lo pronto vamos a ponernos en las manos de Dios para el estudio de su palabra, sabiendo que Él estará con nosotros dirigiéndonos en esta hora. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, en el estudio de tu palabra, de poder acudir a ella, Señor, para ver cuál es el mensaje que tienes para nosotros en este día. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, que hables a nuestras mentes, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, y hemos encontrado en él muchas cosas interesantes que tienen una aplicación directa para nuestros días, y que podemos ver sobre todo que Dios tiene un plan y que Él está en control de todo lo que usted y yo estamos viviendo hasta el día de hoy. Solamente como repaso de algunas cosas que hemos visto, nos encontramos por allá que Dios tiene un plan en cuanto a los reinos en la tierra, en cuanto a gobernantes. Y encontramos más adelante en la palabra de Dios que el Señor es quien pone reyes, quita reyes, y Él es el que está en control final de la historia. Y vamos a regresar en algunos pasajes, algunos versículos solamente, porque hay un tema que se nos venía mencionando de muchas formas o en algunos pequeños detalles de él, y es aquello de la semana número 70. Recordemos que Daniel ha estado orando a Dios para pedir información. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Ellos han estado en esclavitud en el imperio babilónico, y en ese tiempo ellos han estado esperando la restauración de Israel como nación, la reconstrucción del templo. Y Daniel está en su corazón inquieto. Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y es cuando Dios le da una respuesta a esta inquietud. Dios no lo deja con la pregunta, Dios no lo deja con esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, y Dios le dice en el capítulo 9, versículo 24 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y esto es algo que ya vimos en alguna ocasión, y le dice: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Después le dice el tiempo. Daniel 9:25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Hasta aquí nos encontramos que en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, se habla de 69 semanas. Y estas es el tema que en realidad hemos estado estudiando en nuestras últimas reuniones. ¿Qué es lo que sucede en estas 69 semanas? Ahora, esa semana número 70 se nos ha quedado ahí con algunos detalles en unas menciones muy breves que hemos hecho de ellas, pero vale la pena estudiarla un poquitito más a detalle esta semana número 70. ¿Qué ocurre en la semana número 70? Primero vamos a Daniel 9:26, y se dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Y luego añade: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, esto no tiene cumplimiento inmediato en los tiempos de Daniel. Todavía en el tiempo de Jesús, la ciudad existe, el santuario todavía existe. Y los discípulos en algún momento le presentan a Jesús en las orillas del templo, en las orillas de la ciudad de Jerusalén, y le quieren mostrar el templo a Jesús. No sabemos exactamente por qué, pero ocurre que ellos quieren decir: este templo es algo maravilloso, y Jesús les dice en Mateo capítulo 24, versículo 1: Jesús salió del templo y cuando ya se iba,
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos prácticamente al final de la semana 69 en este pasaje, porque recordemos que al Mesías príncipe se le tenía que quitar la vida, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que morir por nuestros pecados y resucitar para dar cumplimiento a las profecías. Ahora, la destrucción del templo de la que Jesucristo está hablando ocurre en el año 70. Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano en esos días, destruye Jerusalén y el templo en el año 70. Y de esto hay bastante documentación histórica para poder comprobar que esto realmente ocurrió. Ahora, cuando está hablando de el pueblo de un príncipe que ha de venir, podemos separar esta parte, este versículo en dos. El pueblo, un pueblo que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y la siguiente parte sería un príncipe que ha de venir. Las profecías en ocasiones es lo bonito, lo interesante y al mismo tiempo lo complicado de poder a veces tener claro cuál es el mensaje de Dios. No es que sea imposible, tenemos que poner atención en ciertos detalles y aquí es donde entra un detalle interesante. El pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, hay un príncipe que tiene que llegar todavía. Versículo 27 en el capítulo 9, y ahora el capítulo 9, versículo 27 tenemos que dividirlo en dos partes. Vamos a ver solamente la primera parte por ahorita. Por otra semana más confirmará el pacto. Esto nos habla del inicio de la semana 70. Ahora, ¿qué es lo que marca el inicio de la semana 70? Dice que tiene que haber un pacto. Por otra semana más confirmará el pacto. Ahora, ¿qué tiene que suceder cuando este pacto se confirma? Con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dos cosas aquí. Para el inicio de la semana 70 tiene que haber un pacto de ese príncipe que ha de venir y el pueblo de Israel. Tiene que haber un pacto con ellos. Ahora, recordemos aquí un detalle que está mencionado desde el capítulo 9, versículo 24. La respuesta que Dios da le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, esta profecía de las 70 semanas en especial tiene que ver más con el pueblo de Israel que con todas las demás naciones de las que se ha estado hablando en todos los demás capítulos. Y regresemos a este punto. En la semana 70, el inicio de la semana 70 es algo muy importante para el cumplimiento de esta profecía. Esta inicia, primero hemos leído, con un pacto. ¿Con un pacto entre quién? Entre ese príncipe que ha de venir y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y tiene que ocurrir algo más. Tiene que ocurrir la reconstrucción del templo. ¿Por qué tiene que ser reconstruido el templo? Porque dice que en esta semana, en la semana 70, confirmará el pacto y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La única forma en que se puede detener el sacrificio y la ofrenda es porque ya se inició otra vez el sacrificio y la ofrenda. ¿Esto qué quiere decir? Que para ese momento tiene que estar el templo otra vez en funciones, tiene que existir otra vez el templo. Ahora, usted se puede encontrar mucha información por ahí de cómo el pueblo de Israel al día de hoy, ellos están listos para reconstruir el templo. Ellos están listos para reiniciar el sacrificio y la ofrenda. Tienen levitas nuevamente entrenados para todas estas cosas. Entonces, tenemos que el inicio de la semana 70 lo marcan, podríamos decir, dos detalles. Primero, un pacto entre ese príncipe que ha de venir y el pueblo de Israel. Y segundo, el templo tiene que estar reconstruido. Ahora, Daniel capítulo 11, versículo 31.
Y disculpen si hoy tenemos que andar entre muchas partes, muchos otros pasajes, pero valen la pena, porque de otra manera nos perderíamos en qué significa la semana 70. Daniel capítulo 11, versículo 31, dice: se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y en lo que usted pueda encontrar ese pasaje, vamos a analizar un poquitito Daniel 11:31. Se levantarán sus tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo. Es decir, tiene que llegar a alguien a Jerusalén, al templo, y tiene que profanar el santuario, tiene que profanar la fortaleza. ¿Qué significa esto? Que van a hacer cosas que no agradan a Dios, que van a entrar gente que no tienen permiso por parte de Dios de entrar al templo. Sabemos que para ciertas áreas del templo los únicos que pueden entrar son los levitas, y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué es eso entonces de profanar el santuario? Se van a meter al santuario gente que no son levitas. 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 12:7: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:11: desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Todo esto que estamos leyendo ahorita nos habla que durante esa última semana algo sucede, algo marca, hay una señal muy importante a la mitad de la semana. Decíamos antes, se inicia esta semana 70 con un pacto, continúa el sacrificio a través de la reconstrucción del templo, pero algo sucede a la mitad de esa semana. Dice que a la mitad de esa semana se detiene el sacrificio, es decir, ya lo han estado haciendo, pero ahora se detiene. ¿Por qué se detiene el sacrificio? 2 de Tesalonicenses no lo explica. Este príncipe que ha de venir es un personaje, es alguien que se opone, dice así, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Este detalle de que este príncipe que ha de venir se sienta en el templo haciéndose adorar por Dios es a lo que Daniel se refiere como la abominación desoladora. Alguien que no tiene que estar en el templo, pero se mete ahí y pide ser adorado como Dios. Ahora, vamos a esto con más detalle todavía. Por la historia, hoy sabemos que entre el año 171 a 168 antes de Cristo, Antíoco Epífanes da cumplimiento parcial a esta profecía. ¿Y por qué digo cumplimiento parcial a esta profecía? Primero, porque no hay un pacto entre Antíoco y el pueblo de Israel. Es una guerra que se desarrolla, él ataca la ciudad y se mete al templo también. Entonces, este evento de Antíoco Epífanes queda fuera de lo que es la semana 70. Está en el periodo de las 69 semanas, pero queda fuera de la semana 70. Esto quiere decir que hay algo que tiene que ocurrir nuevamente, pero dentro de la semana 70. Lo que hemos leído ahorita, se reconstruye el templo, hay un pacto, se reinicia el sacrificio, pero hay alguien que entra y detiene otra vez el sacrificio a la mitad de la semana. ¿Qué significaría esto? Tal vez hemos escuchado muchos eso de los 3 años y medio. 3 años y medio que creemos que esos primeros 3 años y medio pueden ser de paz y de tranquilidad. Y en un momento explico por qué creemos que puede ser 3 años y medio de paz. Pero nos dice aquí de momento un detalle importante y que tenemos que recordar.
El templo se ha reconstruido, el sacrificio se ha iniciado nuevamente y el príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir, entra y pide ser adorado y reconocido como si él fuera Dios. ¿Qué pasa con todo esto aquí? Daniel 12:1 nos dice otro detalle importante para poder entender esta semana 70. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Quiero hacer énfasis el día de hoy en este detalle. Será tiempo de angustia. Van a ser tiempos difíciles. Y mire que si van a ser tiempos bien difíciles. Si nosotros vamos a Apocalipsis, nos encontramos que en ese tiempo final, que creemos que muchas de las cosas que están en Apocalipsis se refieren al tiempo que van a ocurrir en esta semana 70. Será tiempo de angustia, va a haber cosas bien difíciles. Es cierto, hoy estamos a lo mejor en algunas partes del mundo pasando hambre, en algunas partes del mundo hay guerras, pero si usted revisa de lo que hablan los jinetes del Apocalipsis, va a haber guerras, va a haber muerte, va a haber destrucción, al grado tal que dice aquí en Daniel 12:1, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora recordemos algo que veíamos en nuestro estudio anterior. Dios le está diciendo a Daniel, tranquilo Daniel, esto no es para tu tiempo, esto es para el final de los días, esto es para el final del tiempo. Ahora puedo entonces pensar en esto. Todos estos eventos tienen que ver con Jerusalén, ya reconstruida otra vez, el templo ya reconstruido otra vez, el sacrificio, ya se está haciendo el sacrificio otra vez, me refiero al tiempo que ocurren estas cosas en la profecía. Tienen que ver estas profecías con el pueblo santo, con el pueblo escogido, con el pueblo apartado de Dios, que es el pueblo de Israel. Podemos entonces decir, Daniel capítulo 9, versículo 27, que les decía yo, se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con esta reconstrucción del templo y con el pueblo de Israel en forma muy específica. Ahora, versículo 27 nuevamente, en el capítulo 9, regresamos ahí un poquitito a la segunda parte. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es identificado o quién podríamos decir que es identificado como el desolador? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3 para poder ver en otras palabras qué significa eso de quién es el desolador. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice así la palabra de Dios: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí hay algo bueno. Les decía yo, creemos que puede haber primero unos 3 años y medio de paz. Aquí dice en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Como creyentes en Cristo Jesús, ¿cómo será esto para nosotros? ¿Usted y yo vamos a estar pasando estas dificultades, estas angustias que dice Daniel? ¿Estaremos aquí para ese tiempo de angustia? Yo creo que no. Y la palabra nos dice así, Primera de Tesalonicenses 5:9. Tesalonicenses aquí nos sigue hablando de este mismo tema. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Esta es la base. Esto es donde yo creo, y muchos creemos de esta manera, que los creyentes en Cristo no vamos a pasar aquí en la tierra este tiempo de angustia. Porque dice aquí en este versículo, es muy clara aquí la palabra del Señor, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Por qué usted y yo no vamos a sufrir esta ira o no debemos pasar esta angustia, según lo que vemos aquí en Tesalonicenses? Porque Jesucristo ya pagó el precio de mi pecado. Yo ya he sido rescatado por Cristo Jesús. Yo ya he sido perdonado por Cristo Jesús. Entonces, si Dios no me ha puesto para ira, porque Jesucristo ya pagó mis pecados, entonces yo como creyente en Cristo Jesús no voy a pasar aquí en la tierra este tiempo de angustia. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, no se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí es donde se relaciona este pasaje con lo que veíamos allá en Daniel. Alguien tiene que venir. Dice en Daniel, vendrá el desolador. Y aquí en Tesalonicenses nos dice que tendrá que venir el hijo de perdición, el hombre de pecado. Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado, es decir, Jesús, está hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es muy fácil, por lo que veo en la palabra de Dios, es muy fácil que pudiéramos ser engañados. ¿En qué sentido? De que hay cosas que ya se cumplieron, el tiempo del Señor ya llegó, el día del Señor ya ocurrió. Pero Jesús dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. El advenimiento, es decir, la llegada de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a ser un tiempo muy difícil. Y además de que va a ser un tiempo muy difícil, porque dice Daniel que va a ser un tiempo de angustia, tenemos ahora la situación de que el hombre de pecado, el desolador, alguien que Satanás está controlando, ahora está presente en la tierra. Y por lo que hemos visto en todos estos pasajes, ¿cuándo es que está presente aquí en la tierra? En esa semana 70. Él es el que tiene que ver con que hay un pacto con el pueblo de Israel. Él es el que tiene que ver con la reconstrucción del templo, con el restablecimiento del sacrificio. Él es el que tiene que ver con que el sacrificio a la mitad de esa semana se detiene. Él es el que tiene que ver. Él es el que está en movimiento, el que está actuando en este tiempo y que se sienta en el templo de Dios y pide ser adorado como Dios. Pero sobre todo se hace la advertencia de que engaña. Es la palabra que nosotros utilizamos para decir es el diablo, que quiere decir engañador. Pero hay algo interesante en el capítulo 12 de Daniel, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Viene tiempo difícil, especialmente a la mitad de la segunda semana. Vienen cosas muy difíciles. Pero dice aquí, bienaventurado el que espere. Y si entendemos bien lo que quiere decir bienaventurado, es decir, hay felicidad, hay gozo, hay esperanza para aquellos que aunque estén pasando este tiempo difícil,
puedan esperar en que el Señor tiene una respuesta. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una palabra importante aquí. Los creyentes en Cristo, si esto fuese a ocurrir el día de mañana o el día de hoy, después de lo que ahorita estamos hablando, dice ahí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted oye en las noticias, resucitaron muchos, salieron muchos de las tumbas, es porque está ocurriendo este evento. Y dice, seremos arrebatados. Esta palabra de arrebatados quiere decir que vamos a ser arrancados en forma rápida, casi por así decirlo, en forma violenta. No es algo de que si usted toma algo, como tomar esta página y la cambia de lugar. No, dice que vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrancados, vamos a ser quitados de la tierra. ¿Por qué? Porque vienen cosas que van a generar una gran angustia, un tiempo de angustia. ¿Qué más nos dice de esto? Que el Señor va a venir y va a decir, voy a poner mi nombre y uso esta expresión con mucha frecuencia, voy a poner mi nombre para no afectar a nadie. Y el Señor va a decir, aunque lo digo también con esperanza para usted y para mí, el Señor va a venir y va a decir mi nombre y va a decir, Saulo, es tiempo de irnos. Yo no sé cómo se llame usted, pero el Señor va a decir su nombre y vamos a ser arrebatados de la tierra, porque dice ahí que con voz muy poderosa, con una voz que se va a escuchar su nombre. ¿Cuándo va a suceder todo esto? No sabemos cuándo. Jesucristo dice, cuidado, no se engañen, no se dejen engañar. Pero ¿qué más nos dice Jesús al respecto? Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. ¿Qué nos está diciendo? Va a ser un tiempo difícil. Pero cuando veas que hay un pacto con el pueblo de Israel, que va a generar paz, que va a permitir la reconstrucción del templo, que empieza alguien a manifestarse como líder mundial y que tiene en el tiempo que va a cumplirse de los 3 años y medio, el propósito de sentarse en el templo de Dios y ser adorado como Dios. Cuando veas que todas estas cosas empiezan a ocurrir, yo hoy les diría primero, dale gloria a Dios porque el Señor viene por ti y por mí. Ahora, esto va a ser tan rápido, en otra parte encontramos que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es decir, va a ser tan rápido que no va a dar tiempo de nada. El que creyó en Cristo Jesús es algo que va a ser tan rápido que en ese momento se va. El que no creyó en Cristo Jesús va a ser tan rápido que no le va a dar tiempo en ese momento de arrepentirse, se va a quedar. Aquellos que nos hemos ido a la presencia del Señor según esta promesa, vamos a estar gozándonos con el Señor. Aquellos que se queden van a pasar tiempo de angustia. Pero
dejen decirles algo nuevamente. Recordemos algo que nos dice aquí en Daniel capítulo 12, versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. No se preocupe tanto por qué significa ese número de días. Eso no es lo importante. Lo importante es bienaventurado el que espere y pueda sobrevivir ese tiempo. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios antes que todo esto ocurra. Antes que venga el momento en el que ya no hay oportunidad de cambio, en el que ya no hay una oportunidad de decir yo no voy a pasar tiempo de angustia. Y no por miedo. No lo haga por miedo, hágalo por agradecimiento al sacrificio que Dios ya hizo por usted y por mí al morir Jesucristo en la cruz para pagar nuestros pecados. ¿Es una semana muy difícil la semana 70? Sí. No habrá semana más terrible que esa en la historia de la humanidad. Pero hay esperanza para usted y para mí. Y la única forma de poder decir que tengo esperanza es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la bendición de que Jesús ya murió por mí y yo no tengo que enfrentar este tiempo de angustia, porque Jesús ha pagado mi pecado y ha pagado mi culpa. Te doy gracias, Señor. Quiero ser hijo tuyo, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero servirte. Y te doy gracias porque Jesucristo ya murió por mí. Y Señor, que mientras tú llegas nuevamente por los que hemos creído en ti, Señor, permíteme vivir de acuerdo con tu voluntad, agradándote en todo lo que haga, cada día de mi vida hasta que tú vengas por mí. Te doy gracias en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús.